Perfecto. Así que buenísimo esto. Bueno, yo me presento para quienes no me conocen. Yo soy Georgina Estico, una de las directoras y cofundadoras de Grow Género y Trabajo, junto a Carolina Villanueva. Para nosotras es un placer tenerlos acá. Grow Género y Trabajo es una organización social que trabaja para transversalizar el enfoque de género en las organizaciones empleadoras, sean empresas, sean pymes, sean organizaciones sociales, sean entidades gubernamentales. Hoy van a ver como de dónde viene y cuál es el contexto de este programa. Hace 14 años que existimos y trabajamos en toda la región. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos los que van llegando y me encanta que tengamos representaciones de distintas partes de la región. Si querés, Lucho, ir pasando. Ah, bueno, no, mientras me presento, seguimos con el link ahí, ¿no? Genial, seguimos con el link ahí. Aquellos que van llegando les avisamos que esta es una actividad que van a tener unos 10-15 minutos para ir haciéndola, de que cuál es el mayor desafío para trabajar el tema de masculinidades en las organizaciones. Em, Hace ya un par de años que venimos trabajando con la temática de masculinidades y el equipo de masculinidades que en breve Lucho Fabri lo va a presentar. Bueno, diseñó un programa especial que hoy justamente es contarles cuál fue esa problemática que vimos y cómo es que pasamos de tener algunos talleres a pensarlo como programa y cuál es la invitación que entendemos que es un gran desafío. Así que con esto, y solamente recordarles, el espacio va a durar alrededor de, entendemos, de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, por si tienen que salir antes, va a ser un poquito más largo de los webinars tradicionales que hacemos desde Grow. Y después vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas. Cuando ustedes pueden comentar en el chat lo que quieran, que ahí el equipo va a estar respondiendo, así que activamente úsenlo. No abrimos el micrófono, no, porque somos muchos y para que podamos terminar como con el tiempo pautado, pero pregunten, comenten lo que quieran a través del chat, que esto los vamos a estar como relevándolos todo el tiempo. Así que, buenísimo, seguimos admitiendo y Lucho, ya con esto te paso la palabra. Bueno, buenísimo, Georgie. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, dependiendo desde dónde nos estén escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que denominamos ¿Los hombres también tienen género? ¿Por qué abordar las masculinidades desde la agenda de diversidad, equidad e inclusión? Mi nombre es Luciano, me conocen como Lucho Fabri, y estoy a cargo de la coordinación del equipo del área de masculinidades de Grow Género y Trabajo, que está integrado por estos 4 queridos compañeros que ven en pantalla, además de yo. Cristian Treves, Marcelo Vallejos, Javier Elena y Luis Martín. Y también aprovecho a agradecer toda la colaboración del equipo de comunicación, del equipo de relaciones institucionales, y particularmente también de otros de nuestros compañeros hombres que colaboró mucho en el diseño de un sondeo que le vamos a estar presentando al final del encuentro de hoy, que es Gonza Gianbruno, que pertenece al área de relaciones institucionales de Grow. Un poco la pregunta inicial, la provocación inicial, que para las personas que quizás ya venimos involucradas en esta agenda, pueda resultar de una respuesta un poco evidente, pero para la enorme mayoría de los hombres con los que trabajamos, y creemos que con los que no trabajamos también, no resulta tan evidente, que es la pregunta de si los hombres también tenemos género, ¿no? Entonces vamos a presentar algunas ideas en relación a esto para que también tengan tiempo de ir completando el Padlet quien todavía no lo hizo, quienes se sumaron después de haber pasado esas slides, sepan que en el chat tienen el link al Padlet, donde les invitamos, mientras me escuchan, a ir respondiendo 3 preguntas vinculadas a los problemas, los desafíos y las oportunidades de involucrar a los hombres en la agenda de ahí. Para responder esta pregunta, generalmente en nuestros espacios de sensibilización, de reflexión, de formación, solemos trabajar sobre los mandatos de masculinidad, pero antes de nombrarlos como tales, hacemos otra pregunta más llana, digamos, más general, y que aprovecho a hacérselas a ustedes también para que dialoguemos un poco. La pueden responder a través del chat.
con una palabra, dos palabras, de manera bien breve, ¿qué escuchamos decir acerca de cómo debe ser un hombre de verdad? ¿No? Esta pregunta, de algún modo, suele funcionar como disparador para que no respondamos acerca de lo que nosotros creemos que es masculino o no, de lo que nosotros identificamos como un mandato o no, sino de manera un poco más sencilla, más amigable para un público amplio que probablemente se introduzca por primera vez en estas reflexiones, en los talleres que facilitamos, también, digamos, puedan participar. Entonces, les invitamos a responder esa pregunta: ¿qué escuchamos decir acerca de cómo debe ser un hombre de verdad en nuestros espacios familiares, en nuestras instituciones educativas, deportivas, en los medios, en las instituciones religiosas, en cualquier espacio por el que circulemos? Recuperamos un poco de esas ideas, ¿no? Bueno, ya tenemos ahí algunas en el chat: fuerte, proveedor, mostrarse fuerte, no llorar, no ser emocional, entre comillas, ser fuerte, ser quien debe servir, valiente, fuerte, proveedor, nuevamente fuerte, proveedor, fuerte, claramente, exitoso, el que puede con todo, ¿no? Esta idea de la omnipotencia, dominante, acompañar sin sobreproteger, ahí nos trae Emilce: un hombre no llora, es fuerte, macho, viril, masculino. Un hombre de verdad va para adelante, más allá de las dificultades, resuelve y avanza, que no lloran, que debe sostener, que deben ser los fuertes, que manda, más racional que emocional, que le gusten las mujeres, que tengan pene, proveedor autosuficiente, reproductor, protector, valiente, enérgico. Bueno, se coparon de todo ahí, buenísimo. Público, líder, dominante, la persona que no manifiesta sentimientos. Ya les vamos a estar mostrando en unos días algunos adelantos ya hay en redes que estuvimos presentando la semana pasada, los resultados de un estudio sobre los imaginarios de varones jóvenes. En este caso fue un estudio hecho en Argentina, en articulación con la marca de cuidado personal para hombres, Dove Men Care, donde relevamos a través de encuestas y grupos focales cuáles eran los imaginarios sobre la masculinidad de estos varones jóvenes. Y el primer ejercicio que hicimos estuvo vinculado a elegir ciertas palabras que ellos asociaban con la masculinidad. Y para comentarles un poquito al respecto, heterosexual y fuerte fueron las dos palabras más elegidas por estos varones jóvenes, por lo cual resuena mucho con lo que ustedes fueron compartiendo recién en el chat. De algún modo, esta pregunta lo que busca es poner en evidencia cuáles son los mandatos de masculinidad que vienen a establecer pautas de comportamiento, a veces muy explícitas, otras más sutiles, sobre cómo debemos actuar los hombres para ser reconocidos como socialmente masculinos, ¿no? Y acá la idea del reconocimiento nos funciona mucho para ver precisamente que no basta con cómo yo me identifique o me autoperciba, sino con cómo me ven los otros y las otras, y cómo eso funciona como una forma de regulación o de disciplinamiento para aferrarnos a los hombres a ese guión tradicional que viene a decir qué es la masculinidad, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de muchas de las palabras que ustedes fueron compartiéndonos en el chat, pero que también en los talleres usamos contrastándolas con los mandatos de femineidad, precisamente para poder introducir la reflexión en clave relacional, ¿no? Cómo se construye socioculturalmente el género, cómo aparecen categorías que son exhaustivas y excluyentes de manera binaria, y cómo también se establece una relación de jerarquía, porque todas aquellas palabras que vemos en la columna de la masculinidad van a tener un mayor valor asignado culturalmente en nuestra sociedad y también en los espacios de trabajo en particular, ¿no? Y lo que nos suele interesar resaltar, esto lo desarrollamos de forma bastante exhaustiva, digamos, en los talleres, tiene que ver con los efectos o con los impactos de estos mandatos de masculinidad, ¿no? No quedarnos en un listado descriptivo de atributos, sino introducir
la manera en que estos mandatos impactan sobre cada hombre, sobre los hombres como grupo y sobre las mujeres y diversidades, porque es ahí donde también podemos empezar a percibir cómo se ponen en juego las ventajas y desventajas, los privilegios y los costos, y de algún modo comprender que la transformación de estos mandatos tiene un sentido ético y de justicia, precisamente porque concebir o poder contemplar el daño que generan en términos de impacto es lo que nos lleva, digamos, a asumir un compromiso ético con su transformación, ¿no? Cuando hablamos de los impactos sobre cada hombre, hacemos énfasis en la manera en que limita y restringe nuestras formas de ser y de estar en el mundo, cómo limita la expresión y el repertorio emocional, haciendo alguna salvedad, por ejemplo, en que el enojo, la rabia o la ira sí son emociones que los hombres tenemos socialmente más habilitadas y legitimadas que las otras identidades de género. Cómo afecta nuestro bienestar, nuestra calidad de vida y nuestra salud, introduciendo aquella evidencia empírica acerca de las formas de vivir, de enfermar y de morir de los hombres, es decir, cómo impacta en los determinantes de mortalidad de los hombres. Eso suele ser algo que genera, digamos, como mucha sorpresa en los auditorios masculinos. No son conscientes de que los hombres vivimos entre 5 y 7 años menos que las mujeres, que nos suicidamos 3 veces más, que protagonizamos la mayoría de los accidentes letales de tránsito, que la cirrosis hepática es la tercera causa de mortalidad de los hombres. Y poder explicar esto con evidencia empírica suele ser muy efectivo en el marco de los talleres. También no quedarnos con cómo impacta sobre cada hombre, sino sobre los hombres como grupo, es decir, en lo que llamamos la homosociabilidad, los vínculos entre hombres, cómo empobrece las relaciones de amistad y de compañerismo entre hombres porque de algún modo no nos permite construir relaciones más íntimas por no expresar nuestra vulnerabilidad o nuestra sensibilidad entre otros hombres, cómo se instalan ciertos mecanismos de burla, de humillación, de vergüenza, como forma de construcción de jerarquías dentro de los grupos de hombres también. Y de algún modo esto nos permite visibilizar la existencia de una violencia intragénero, ¿no? No entender que el carácter de género de las violencias solo tiene que ver con aquellas que se ejercen contra las mujeres y las diversidades, sino también entre los mismos hombres. Y en ese sentido trabajamos también en el tercer nivel sobre las formas de naturalizar, de producir y reproducir desigualdades y violencias por razones de género. Y ahora Georgie les va a comentar, eh, para hacer este anclaje, esta bajada, digamos, que siempre intentamos mantener, digamos, en nuestra agenda, en los espacios de sensibilización y de formación, cómo impactan en el ámbito laboral en particular, precisamente por ser uno de los ámbitos de mayor intervención de nuestra organización, ¿no? Pero siempre siguiendo este camino, ¿no? De empezar el varón por sí mismo a pensarse y después con el grupo de otros varones y después le llevamos a la agenda que queremos llevarle que tiene que ver con el otro impacto que es este que decíamos recién como esta tercera dimensión que habla de las mujeres y otras diversidades. Porque sentimos que de esa manera que vamos dando algunas respuestas a lo que salió en el pallet, ¿no? Nos permite ir bajando algunas resistencias, ¿no? No empezar directamente por este punto, sino dejarlo más hacia el final. Obviamente, ¿en qué aspectos impacta en nuestra agenda? Bueno, por supuesto, la desigualdad de acceso y permanencia en el mercado laboral, en cómo se hace la división sexual de trabajo, sobre todo en algunos espacios hipermasculizados, donde, bueno, ustedes lo dijeron, ¿no? El pensar todavía al hombre verdad como desde la fuerza, que eso está súper vigente. Van a ver cuando les compartamos este informe que es la segunda palabra más utilizada después de la heterosexual, así que muy bien, alguien ahí que puso que tiene que estar atraído a las mujeres y tener pito, o pene, perdón, yo lo dije mal, pero está expresado ahí en el chat, me parece genial. Eh, Son justamente los temas que más surgen, ¿no? Y esto tiene un impacto en cómo se concibe el trabajo, en qué tareas se concibe que son las mujeres mejores para hacer, que están más aptas para hacerlo, ¿no? Y cuáles son aquellas que todavía no tienen habilitados.
Una que nos encanta tiene que ver con la mayor valoración de la palabra de los hombres. ¿Por qué decimos que nos encanta? Porque esta es nuestra experiencia personal también, ¿no? Siempre decimos con Cristian Treves, que está por acá, que es parte del equipo Masculinidades, que hace muchos años que damos talleres juntos, y donde nosotros en general nos cambiamos, es decir, a mí me encantan los números, a él no, pero percibimos y nos damos cuenta cuánto menos resistencia tienen a los mismos números si los dice él a que si los digo yo. ¿No? En función de cómo vamos viendo las preguntas que va haciendo el grupo y el nivel de resistencia, cambiamos quién dice esa parte para justamente tener mayor impacto, ¿no? Y darnos cuenta de que lamentablemente todavía la voz de la mujer sigue siendo más deslegitimada para decir a veces exactamente lo mismo, ¿no? Obviamente, y esto también salió ahí en el tema de los pallets, entender que quienes en general mayormente agreden, sea por violencia laboral, sea por cuestiones de violencia de género, tienen que ver con un tema de género y tienen que ver con las masculinidades. Entonces, es como, es muy doloroso mirar este punto, pero de las cosas más dolorosas en general que notamos a los varones que les cuesta como darse cuenta y empezar a repreguntarse, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pero es importante ponerlo sobre la mesa, como hablar de ese elefante que tenemos adelante y ver de qué manera podemos trabajarlo y tratar de entender por qué, ¿no? ¿Cómo es que funciona, que esto termina, estos son los comportamientos que terminamos teniendo en los espacios laborales. Y obviamente que siempre es más amigable trabajarlo de los micromachismos y las microagresiones, entendiendo que estos comportamientos que los hacemos de manera total, es decir, por ahí sin ningún tipo de intención, que desde el desconocimiento, pero que tiene un impacto que sea más discriminatorio, que tenga un impacto más doloroso, ¿no? También sobre los varones, pero sobre todo sobre las mujeres y las diversidades. Entonces, esto nos parece importantísimo porque entendemos que esto es clave para el bienestar laboral, para la seguridad psicológica, tanto de los propios varones que conforman los equipos como de las mujeres y diversidades que también se vinculan desde ese punto de vista. Buenísimo, Georgie. Y ahora la idea es que a partir de esta primera introducción que nos presenta a los hombres como sujetos de género y los impactos que tienen sobre ellos mismos, sobre su grupalidad en tanto hombres y sobre las mujeres y las diversidades, podamos ir un poco a pensar, a identificar, a dialogar con lo que ustedes fueron compartiendo en el Padlet, que tiene que ver precisamente con los problemas de no involucrar a los hombres en la agenda de diversidad, equidad e inclusión, los desafíos que pueden ser tanto las dificultades, las resistencias o los riesgos con los que nos encontramos en ese camino y la oportunidad o las oportunidades de poder hacer esta apuesta, ¿no? En ese sentido, ¿Querés que darnos te cuente un... más o menos lo que aparece? Dale, Y vos, sí, yo perfecto. las estuve leyendo antes. Entonces, bueno, ¿en qué podría ser el mayor problema de no involucrar? Bueno, hay muchos que coinciden que tiene que ver con no escuchar a la mitad de la población, entender a ver qué le pasa, cuáles son sus puntos de dolor. Y también que surge muy importante, que es como la otra faceta de si la equidad la hacemos entre todos, ¿de qué manera? Es decir, dejarlos afuera es no encontrar una forma en que los varones también puedan sentirse comprometidos con la agenda. Así que esto surgió muchísimo. Hago el resumen, ¿eh? Después vos miralos bien y a ver, también los chicos, Marce, Javi, Luis y Cris ahí que los están mirando si quieren resaltar algo más en particular. ¿En cuáles podría ser el más gran desafío? Se nombran muchos a los sesgos y en las propias creencias sin que los varones no se sienten, ¿qué tiene que ver con esto? No se sienten sujetos de género, no sienten que haya un problema, no ven sus propios privilegios y por lo tanto también en general ese podría ser como el mayor desafío, ¿no? Esa dificultad que podríamos encontrarnos, que es cierto que la encontramos, ¿no? A la hora de trabajar esta agenda. A ver, y en oportunidad hubo de todo, desde alguien que dijo que no tiene ni idea hasta personas que se fueron a la infancia, ¿no? Como ojalá pudiéramos tener esa incidencia para aquellos que son de otros países. Saben que en la Argentina existe la educación sexual integral, que bueno, da respuesta a esto desde las infancias, pero hoy estamos acá también convocándolos desde el lugar de como personas que trabajamos en organizaciones empleadoras, ¿no? ¿Qué nos queda a nosotros que ya trabajamos con adultos, que ya pasaron por estos espacios y que podríamos llegar a
abordarlo desde otro punto de vista. Surgieron cosas muy positivas, como esto también de mejorar la organización, de mejorar el clima de trabajo, de generar otras nuevas oportunidades. Hay una que me encantó también, que hablaba de cómo esto, sumar a los varones, puede hablar de acelerar los cambios, ¿no? Nosotras en este sentido, digo esto y ya los dejo a ustedes, pero también siempre decíamos, cuando uno quiere, por ejemplo, tener más mujeres en espacios de decisión, no puede quedarse empoderando a las mujeres, ¿no? Porque si no, se hace imposible que quienes ocupan los espacios de poder, si no interpretan, que en general son varones, no conocen la agenda y no abren esa puerta, bueno, esas mujeres, por más que se formen, no van a encontrar esa oportunidad. Ahí, Georgie, Cris, perdón, ahí en el perdón, chat dale. Catalina pone algo muy interesante que dice que los varones no vemos nuestros privilegios y eso hace que muchas veces no veamos nuestros dolores. Creo que es re importante Ajá. lo que nos estás planteando. Muy bueno. Ahí también esa dimensión relacional que muchas veces cuesta, digamos, como abordar en el marco de los espacios de sensibilización, que es la tensión entre la ventaja, la desventaja, el costo y el privilegio, ¿no? Entonces, en este ejemplo que trae Catalina, nos sirve, por ejemplo, para dar cuenta cómo la socialización masculina en esos mandatos está orientada a que ocupemos posiciones de privilegio, pero en términos concretos muchas veces se derivan costos, ¿no? O sea, cómo los costos están derivados de esa socialización para alcanzar posiciones de privilegio. Entonces, el ser socializados para ser racionales, para ser poderosos, para ser competitivos, para ser autosuficientes, al mismo tiempo que genera desigualdades respecto a otras identidades, también provoca la invisibilización de nuestros propios dolores, es decir, el no tener registro siquiera, y eso lo trabajamos mucho en los talleres vinculados a cuidados, que después les vamos a contar un poquito más. Cristian, Cris. ahí tiene para, sí. Sí, muy rápidamente, pero aparece algo que me parece interesante, que es la resistencia al cambio, ¿no? Y acá algo que en el mismo sentido que Lucho estaba explicando recién, hay algo que nos parece interesante que es, y que también es una invitación para que ustedes se pregunten, ¿no? ¿Por qué uno cambia finalmente? ¿Por qué uno cambia una conducta, un hábito, un comportamiento? Porque de alguna manera se da cuenta el efecto nocivo, cuál es el resultado, la consecuencia que trae. Y esto es algo que para nosotros es recontra importante en el sentido de lo que tenían Lucho y Marce, ¿no? Ver el dolor o visibilizar el dolor o ver la consecuencia que trae para muchos varones sostener esos comportamientos es la clave para poder, a partir de eso, decidir finalmente cambiar. Porque entendemos que es una decisión, que no es una cuestión que puede venir solamente con una regla o una norma, ¿no? Buenísimo. Y ahí una cuestión que traía Ignacio en el chat y que lo relaciono con otro de las publicaciones en el Padlet. Ignacio decía que esto de la valoración de la palabra es según el rubro o el área, que por ejemplo en su empresa él ve que en recursos humanos la palabra de la mujer es más valorada, como es más valorada la de los hombres en el área de tecnología, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la división sexual del trabajo y cuáles tareas se consideran, digamos, más propicias, digamos, o aptas para ser desarrolladas por mujeres y cuáles por hombres. Y lo traigo en relación a algo que decían en el chat, en la pregunta en relación al desafío más grande, porque había ahí una publicación que decía que hay grupos, o sea, en este caso hablando de los hombres, que son subrepresentados y muchas veces la mirada de un varón cis suele no tenerse en cuenta, ¿no? Entonces digo, ¿en dónde estamos subrepresentados los varones cis? Si en este caso refiere a la agenda de diversidad, equidad e inclusión, es muy probable que estemos subrepresentados, entre otras cosas, porque no nos percibimos como parte de esa agenda. Ahora, eso puede tener que ver con un sesgo o un obstáculo de los propios hombres. La discusión está, el debate está, la apuesta está en cómo ese sesgo es institucional o no. Es decir, no pasa solo por si es un sesgo de los hombres que no nos damos cuenta que tenemos género, sino si las organizaciones están tratando a los hombres como sujetos de género. Es decir, si los están involucrando en esta discusión, en esta agenda, en estas acciones, me parece que es como un salto que podemos hacer en relación a esa pregunta, porque probablemente si estamos pensando en los espacios de decisión o de liderazgo en las organizaciones y ya no en los espacios específicos de diversidad, equidad e inclusión,
no solo no estemos subrepresentados, sino que por lo contrario estamos sobrerepresentados en los espacios de decisión. Entonces, si estamos sobrerepresentados en los espacios de decisión, quizás tengamos que preguntarnos cómo trabajar con los hombres líderes para que sus maneras de abordar la agenda de diversidad, equidad e inclusión efectivamente involucren a los hombres en tanto sujetos de género y sujetos de esta agenda. Ahora vamos a seguir profundizando sobre las oportunidades, los desafíos que nos presenta este debate, digamos, acerca del involucramiento de los hombres en la Agenda DEI. Acá, por ejemplo, podemos encontrarnos con algunas propuestas a la hora de pensar en esta relación, ¿no? Bueno, uno de los problemas puede ser que las mujeres y las diversidades sean quienes asuman efectivamente la responsabilidad de revertir las desigualdades que las afectan principalmente a ellas, ¿no? Cómo esto se puede convertir en una forma de sobrecarga adicional, donde las mujeres, además de su jornada laboral y de su jornada doméstica, tienen la carga específica de ser quienes tienen que impulsar las acciones para revertir las desigualdades que las afectan, ¿no? Cómo esto también nos presenta un desafío que tiene que ver con una resistencia que ya hemos nombrado bastante, y es que los hombres no nos percibimos como corresponsables ni como beneficiarios de la agenda DEI, ¿no? ¿En qué sentido esta agenda también permite una transformación positiva para los hombres? Es parte de lo que tenemos que poder visibilizar de manera tal que alcance a los hombres y que lo puedan comprender, para poder ampliar, y acá aparece la oportunidad, la integralidad y la transversalidad de la agenda de diversidad, equidad e inclusión, involucrándonos en tanto sujetos de género y en tanto agentes de cambio, ¿no? Otro posible problema tiene que ver con la falta de estrategias efectivas para involucrar a los hombres, lo cual puede generar o una resistencia más activa o indiferencia ante estas políticas, sintiendo que no tiene nada que ver con ellos. De algún modo, estas resistencias pueden, y sobre todo, digamos, en el marco de ciertos contextos socioculturales y políticos, transformarse en reacciones más hostiles a la agenda cuando se perciben como amenazantes o como perjudiciales para los hombres, ¿no? Entonces no es un juego de suma cero, no es que si los hombres simplemente no se suman, estamos como perdiendo la posibilidad de involucrarlos, sino que el que no se sumen puede significar en ciertos contextos que actúen en contra de esta agenda por percibirla como una amenaza o como un perjuicio contra ellos. Y en ese sentido la oportunidad tiene que ver con poder conocer y contener las expectativas, las necesidades y las demandas de los hombres para diseñar estrategias más específicas y más efectivas que los convoquen y que los impliquen. Es en ese sentido que desde Grow decidimos diseñar este programa que llamamos Hombres Trabajándose por la Igualdad, con la idea de el trabajando. Estamos apelando a uno de los mandatos más clásicos de la masculinidad, que es el trabajar, el ser productivos, el ser sostén, el ser proveedores, pero de algún modo resignificando ese mandato para entender que este trabajo que le estamos proponiendo en el marco de este programa es por la igualdad, ¿no? No es por sostener un mandato tradicional de género, sino por implicarnos, hacernos parte de este proceso de transformación. Y en ese sentido, la propuesta precisamente es involucrarlos en la promoción de masculinidades más positivas y más saludables, comprendiendo que no podemos revertir una relación desigual de poder sin involucrar a todos los actores que configuran esa relación, ¿no? Esto puede resultar un poco obvio, pero cuando revisamos las políticas de la Agenda de Diversidad, Equidad e Inclusión, no siempre, y en general en pocos casos, hay estrategias específicas para involucrarnos a los hombres, y eso da cuenta de lo que decía Georgie antes: estamos trabajando en el empoderamiento de las mujeres
Y muchas veces lo que nos dicen las mujeres es, si avanzamos es a pesar de los hombres y no teniéndolos como socios de ese proceso de transformación, ¿no? Eso trae un costo adicional en términos de desgaste emocional, físico, energético, corporal de parte de las mujeres que tenemos que poder revertir a través del involucramiento de los hombres como corresponsables de este proceso de cambio. ¿Qué hacemos desde el programa Hombres Trabajándose en este sentido? Les vamos a contar brevemente algunas de las propuestas que tienen que ver con los encuentros temáticos. Son talleres de sensibilización y de formación que hacemos en la mayoría de los casos exclusivamente con hombres y que facilitamos también duplas pedagógicas compuestas por hombres. Esto hace también a una metodología específica que de algún modo alude a lo que también decía Georgie en su momento, de cómo los hombres validamos más la palabra de otros hombres. Entonces, llevamos esos espacios, digamos, de algún modo, entre hombres, tanto destinatarios como facilitadores, para jugar con lo que le llamamos como el lado B de la complicidad machista, ¿no? La complicidad, en ese sentido, tiene un fin de reproducir las relaciones de desigualdad y de poder. Nosotros queremos que esa confianza, esa fraternidad que se construye entre hombres, en este caso, sirva en el sentido contrario. Pero garantizando un espacio seguro, un espacio de confidencialidad, donde los hombres efectivamente dicen lo que piensan y lo que sienten en relación a esta agenda, sin tanta corrección política, sin temor a ofender a alguna compañera o a que lo vayan a corregir, nos permite a nosotros como facilitadores contar con un insumo más genuino, más honesto, sobre el cual problematizar y trabajar en cambiar o en desplazar esa forma de mirar el fenómeno en cuestión, ¿no? Esos talleres tienen que ver con estos tres ejes: estereotipos y mandatos de masculinidad, hombres por la igualdad y libres de violencias, y masculinidades y cuidados. Y tenemos además una propuesta específica para hombres en posición de liderazgo en el marco de las organizaciones. Como les decía, el primer eje es el de estereotipos y mandatos, y acá podemos ver un ejemplo también a la hora de pensar esta tríada problema, desafío, oportunidad. Cuando los hombres no se involucran en la reflexión sobre los estereotipos y mandatos, continúan sintiendo que no son afectados en tanto sujetos de género, que no son afectados por el género y que esta agenda les es ajena o les es impuesta incluso, ¿no? Lo viven como algo externo, como algo intrusivo, como algo que les resulta totalmente extraño y ajeno. En ese sentido, que los hombres no reconozcan a la masculinidad como una construcción, sino como un simple hecho de la naturaleza o como una consecuencia biológica, es parte de un obstáculo, de una resistencia que tenemos que poder empezar a erosionar para que puedan dimensionar en qué manera el género les afecta. Y la oportunidad tiene que ver precisamente con que los hombres puedan identificar estos estereotipos y mandatos limitantes y se involucren en su transformación. ¿Cómo involucramos a los hombres en esta reflexión? Bueno, una de las propuestas lúdicas que diseñamos le llamamos bingo macho. Esto suele ser como un momento de inicio en los talleres, y que el solo hecho de invitarle a los hombres a jugar y además a competir, que es algo que está muy instalado, digamos, en la socialización masculina, les hace de algún modo involucrarse activamente en la propuesta del taller, que probablemente hasta minutos antes estaban como percibiendo como algo que no tenía que ver con ellos, que bueno, que iban a tener que ir a escuchar algo medio aburrido, medio solemne, bajada de línea, ¿no? Como muchas veces percibimos en la previa, ¿no? A los talleres vinculados a género los hombres, y sin embargo, en los 5 minutos iniciales del taller ya están jugando, ¿no? Y de algún modo lo que nos permite este juego es reflexionar sobre los estereotipos, sobre los mandatos y sus efectos, de manera, como les decíamos, lúdica. Y bueno, tiene su trampa el juego, porque nos permite ver cómo para cantar bingo macho
no hay que cumplir o coquetear, digamos, o relacionarse con ninguna de esas actividades o características que suelen estar atribuidas a la feminidad o a las diversidades sexuales. Y esta otra propuesta que tenemos es la de árbitros de la masculinidad, que ahí Cris les va a contar un poquito de qué se trata. Bueno, gracias, Lucho. Bueno, en esta propuesta lo que hacemos es entregarles tarjetas que tienen situaciones hipotéticas, ¿no? Situaciones hipotéticas en realidad contadas como si fuesen reales, pero sabemos que son ficcionadas y están armadas obviamente por el equipo. Y lo que tiene que hacer el grupo es interpretar estas tarjetas, es decir, esas situaciones, y definir con una serie de tarjetas que les damos, en este caso son semáforos, o sea, no jugamos solamente con el árbitro, sino que utilizamos la metáfora de arbitraje para ver si es desde el semáforo, la conducta es negativa, la conducta la ven como, bueno, se puede revisar, pero no está tan mal, o es una conducta que lo ven como positiva, ¿no? Transformadora o de una masculinidad que está comprometida un poco con los temas. Nosotros lo usamos, obviamente, una vez que ya presentamos algunas cuestiones. Hasta ahora, las veces que lo implementamos, ha salido muy bien porque no solo se vuelven a divertir, sino que acá redoblamos la apuesta y tienen que actuar las escenas, porque uno lee una parte, el otro lee otra, y además se empiezan a comprometer con esta idea de sancionar a esas otras masculinidades, que es algo que nos parece muy divertido porque al principio teníamos miedo. Y justo en uno de los talleres, que está en esta cortita, nos dijo uno de los chicos, bueno, yo por ejemplo en mi grupo soy como el árbitro, digo que está bien o que está mal. Entonces dijimos, wow, machamos estrictamente con lo que ellos tenían como conducta, un varón que era un poco más eh, aliado de la agenda, con lo que nosotros les proponemos hacer como actividad. Así que bueno, esta es otra de las propuestas que traemos. Buenísimo, Cris. Digo, ¿cómo esto nos sirve para traer algunas formas de intervención sobre la reproducción de la complicidad machista con el desafío de que no solo seamos árbitros, sino que muchas veces identifiquemos que la tarjeta nos la tenemos que sacar a nosotros mismos, ¿no? Porque somos parte de la reproducción de esas mismas prácticas que les invitamos a cuestionar. El segundo eje tiene que ver con el abordaje más específico de las formas de violencia y acoso en el ámbito laboral. Lucho, Sí. tengo un segundo. Igual hay preguntas específicas, por ejemplo, con el bingo macho. ¿Querés que las veamos después al final? O... Sí, igual sí. es una actividad lúdica, no queremos dilucidar demasiado porque hay como para no sacar el factor sorpresa. Es decir, hay algunos juegos que tienen un factor sorpresa que es interesante. Pero ahí Pato está preguntando por el chat. Sí, si no tenemos que contar todo el juego y cada una de las dinámicas de cada uno de los ejes que les Pero vamos después a volvemos. presentar. Se haría como demasiado larga, pero básicamente en esos cartones lo que van a encontrar ellos son mandatos de masculinidad, y no así, no van a encontrar muchas otras palabras que les digamos que no encajan con la masculinidad, ¿no? Entonces después hay una serie de preguntas que tienen que ver con por qué creen que les tocaron esas palabras y no otras, qué palabras están más valoradas a nivel cultural y social y por qué. ¿Cómo podemos en todo caso pensar que estos cartones funcionan como formas de restringir nuestras maneras de ser y estar en el mundo? Si quisiéramos incorporar otras palabras y características a nuestros cartones para ser más libres, más diversos. Bueno, es un catalizador lúdico, si se quiere, pero que tiene un poco ese objetivo de involucrarles en la reflexión a partir de un juego, ¿no? Que en principio lo viven como tal, lo viven como una competencia. Incluso, si queremos como profundizar, hay muchas lecturas a hacer sobre ellos mientras juegan, ¿no? De qué se ríen, sobre qué hacen chistes, qué comentarios hacen. Es como otro plano de lectura que podemos hacer incluso en términos de diagnóstico grupal. Lo hagamos para hacerles una devolución a ellos en el mismo momento del taller o lo tomemos como parte de una lectura más institucional que después le devolvemos a la organización que nos convocó a realizar ese espacio de reflexión. El segundo eje, como les decíamos, es el de hombres por la igualdad y libres de violencia. En general, proponemos que sea un segundo taller, o sea que estos talleres temáticos que les estamos mencionando, si bien se pueden realizar cada uno en sí mismo, nos interesa apostar a un proceso secuencial
porque vamos profundizando sobre esas problemáticas y porque, por ejemplo, que el primer taller sea sobre violencias suele despertar más resistencias. Entonces, si hacemos este taller después de haber hecho el de estereotipos y mandatos, ya está como el grupo un poco más caldeado, más permeable, para proponerle una reflexión que suele ser un poco más incómoda, ¿no? En relación a estos problemas, desafíos y oportunidades, como problema de no involucrar a los hombres en la reflexión sobre las violencias, podríamos decir que los hombres niegan o relativizan la gravedad de las violencias o las ven como un problema, pero de quienes las padecen, ¿no? No lo ven como un problema sobre el cual involucrarse. Y en ese sentido también uno de los desafíos que tenemos es lograr que los hombres podamos reconocer más allá de las expresiones más crueles de la violencia, ¿no? Porque si no pareciera que cuando hablamos de violencias y acosos solamente hablamos de femicidio, de violación o de abuso sexual, y la gran mayoría de los hombres que no cometen estas formas de violencias más crueles y explícitas lo ven como algo ajeno, ¿no? Como algo que puede llegar a reproducir una bestia, un monstruo, alguien enfermo, ¿no? Y en ese sentido se desidentifican con el ejercicio de las violencias y como consecuencia se desresponsabilizan, ¿no? Entonces la oportunidad de aportar al reconocimiento de la relación entre masculinidad y violencias, tanto las violencias autoinfligidas como aquellas que se dan entre hombres y contra las mujeres y diversidades, nos habilita a poder mostrar de qué manera somos parte del problema y podemos ser parte de la solución. ¿Cómo involucramos a los hombres en la reflexión sobre las violencias? Bueno, una de nuestras propuestas es la que llamamos la ruleta incómoda, ¿no? Esta ruleta tiene muchas preguntas que giramos al azar y que en función de la pregunta que sale, el grupo debate. Acá tenemos un ejemplo, que es qué violencias machistas reproducimos con más frecuencia, pero hay preguntas también orientadas a reflexionar sobre las microagresiones, sobre los chistes y bromas que hacemos, sobre los abusos entre hombres, sobre los rituales de iniciación y bautismo, sobre lo que entendemos por consentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas preguntas que decimos que son incómodas porque nos llevan a vernos como parte de esta problemática y ya no a pensar la violencia en abstracto, su normativa, sus tipos y modalidades, sino cómo eso influye en nuestras formas de vincularnos y de relacionarnos, ¿no? Y cómo a esas preguntas incómodas o difíciles les buscamos respuestas y soluciones colectivas. Y la otra propuesta que solemos trabajar en el marco de estos talleres tiene que ver con el cine debate, y acá Marce y Javi nos van a comentar un poquito al respecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, nosotros creemos que todas las actividades lúdicas dan una dinámica que nos ayudan a visibilizar. Y en el marco de este segundo eje, Machos Alfa, no sé si la vieron, es una serie que recorre todos los mandatos de la masculinidad, con humor, con situaciones de tensión, nos ayuda a enlazar esa tríada de efectos y esa tríada de la violencia que tenemos los varones, ¿no? Porque están enlazados tanto los efectos sobre nosotros mismos, sobre los varones como grupo y sobre las mujeres y diversidades, ¿no? Y también las violencias. Entonces nosotros abordamos desde determinadas recortes de esta serie qué sentimientos y comportamientos tenemos inhabilitados en los varones, qué no hacemos por ser varones y nos gustaría hacer, qué hacemos y no queremos hacer, pero lo hacemos igual porque somos varones, qué nos hace vulnerables, y algo que es muy importante que es la complicidad. La complicidad entre varones tiene varias aristas y una es el miedo, cuando nosotros como varones, como grupo, vemos algo que está mal o situaciones de violencia, la decimos, las ponemos en palabra. ¿Qué costo tiene romper la complicidad grupal? ¿No? Porque hay un castigo hacia los varones que dicen, esto está mal lo que estamos haciendo. Entonces, intentamos desarmar esa complicidad, ponerla sobre la mesa y hablar. Mismo sobre los silencios. Hay muchas veces que los varones no decimos cuando lo estamos pasando mal porque creemos que las organizaciones no nos van a escuchar. Entonces naturalizamos la violencia y la idea es
poder desaprender lo que aprendemos, ¿no? La violencia como un comportamiento cultural y social. Y poner, hacer visible cómo esta tríada de violencia sobre nosotros, sobre las mujeres y diversidad sobre otros varones está tan naturalizado y en el día a día de las organizaciones. Bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Esto que se vincula con el silencio es lo que trabajamos particularmente con El silencio de los hombres, que es un documental de una directora argentina, Lucía Lubarsky, que lo que hace es ir a su propia familia y a sus propios amigos, gente cercana, todos hombres, con la pregunta de cómo nos vinculamos los hombres, ¿no? ¿Qué hablamos entre nosotros? ¿En qué tono? ¿De qué manera? ¿Y qué dejamos de hablar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando una mujer quizás empieza a formar parte de estos grupos de varones? Bueno, trabaja un poco con toda esta idea para ver cuáles son los efectos, ¿no? Del silencio y de la manera en que nos vinculamos los hombres. Y esta propuesta, bueno, todas las propuestas de Cine Debate forman parte del programa Hombres Trabajándose, pero también las llevamos adelante, incluso lo hemos hecho con SAP. Hace unos meses hicimos un taller en donde trabajamos particularmente como de forma autónoma el Cine Debate, ¿no? Para tratar de pensar cómo estos silencios, cómo esta manera de vincularnos entre los hombres impactan en los ámbitos de trabajo y está la oportunidad también de hacerla con grupos mixtos, ¿no? Con SAP hicimos eso. Involucramos a las mujeres en una actividad que la verdad fue muy, muy linda, muy provechosa, con esta actividad puntual. Buenísimo, Javi. Y bueno, y también a través del silencio de los hombres, con algunos fragmentos, hemos trabajado en junio la efeméride del Día del Padre, ¿no? Porque, bueno, uno de los protagonistas de este documental es el padre de la directora. Entonces, por ejemplo, con Dive Motor en Perú, ofrecimos un webinar para los hombres que trabajan en la compañía para reflexionar acerca de la paternidad vinculada, digamos, con algunos fragmentos de este documental. El tercer y último eje de los talleres temáticos, de los talleres específicos, es el de cuidado y corresponsabilidad. Ahí podríamos señalar como problema de no involucrar a los hombres en esto, que los hombres no cuidan, no cuidemos ni de nosotros mismos ni de terceras personas, perjudicando el bienestar y la salud, tanto personal como colectivo. Uno de los desafíos en ese sentido tiene que ver con esta asociación de los cuidados al universo de lo femenino y a ciertas capacidades que suponemos naturales o instintivas, reproduciendo el mandato masculino de no cuidar ni cuidarse. Ahí volviendo a referenciar este estudio que estuvimos presentando esta semana, cuando les preguntábamos a los varones jóvenes en relación a los cuidados, aparecía un fuerte énfasis en el cuidado de la propia apariencia, ¿no? De la estética, de la piel, de la vestimenta. Más de un 74% de los varones había expresado ocuparse de ese cuidado, pero cuando les preguntábamos por algún chequeo, digamos, médico anual, ese número bajaba al 60%, y cuando le preguntábamos por la atención de su salud mental, bajaba a un 40%. Entonces eso también da cuenta de cierta distancia entre la masculinidad y el autocuidado, ¿no? Como oportunidad, que los hombres nos asumamos vulnerables e interdependientes, también nos puede permitir comprender la necesidad de contar con políticas de corresponsabilidad y conciliación en materia de cuidados. Una de las políticas que más emerge en los talleres respecto a este tema tiene que ver con las licencias por paternidad, donde de hecho en Argentina estamos como en uno de los países con peores licencias de la región, con tan solo 2 días
a nivel nacional, más allá de que muchas compañías, muchas organizaciones por sector o por convenios colectivos de trabajo las han ido extendiendo, ¿no? Cris, si querés contarnos ahí brevemente cuál es la propuesta con la cual venimos trabajando en los talleres de cuidados, esta reflexión. Bueno, acá un primer ejercicio que nos parece súper interesante tiene que ver con el sentido común, ¿no? Trabajar aquellas frases que nos parecen que podemos llegar a repetir. Acá aparecen algunas en pantalla para que vean el ejemplo. Que en general la gente dice por esta idea de, bueno, todos tenemos algo en común. Esto lo creamos ya hace como 2 años para un 8M con parte del equipo de formación. Y realmente es una herramienta súper efectiva, porque cuando tienen que hacerla hacer una vuelta, en donde aparecen frases más tienen que ver o están asociadas con la deconstrucción o el cambio de pensamiento sociocultural, pueden ver realmente cómo se nos hace visible, se nos hace bien corpóreo esta idea de tenemos algo de la cultura internalizados y no tiene que ver solamente con que los varones repetimos ciertas cosas, sino que la cultura en sí. Y esto a los varones les hace de alivio, sobre todo cuando se lo decimos, ¿no? O sea, no son ustedes. Esto cuando nosotros mandamos estos mensajes o hablamos de los cambios en los varones es cambiar la raíz en donde también se educan a varones a construirse como tales. Y por otro lado, tenemos otro ejercicio que tiene que ver con una agenda de cuidados, en donde les proponemos que realmente revisen una semana de actividades y cuáles realmente están asociadas al cuidado y al autocuidado. Y a partir de eso después tenemos unas agendas ficticias completas por mujeres y otras identidades, en donde les pedimos que revisen cuáles son las diferencias. Entonces la idea ahí es realmente ver el peso de lo que implica sobre todo un concepto que es básico, pero que todavía algunas mujeres recién están llegando a entenderlo, que es el de la carga mental, ¿no? Que a veces hay un montón de tareas que son recontra invisibles o tareas sucias, que en general los varones dicen, no, yo me comprometo, yo ayudo, pero cuando vamos a hilar fino, las tareas sucias, como tiene que ver la limpieza, el baño, el sacar piojos, esas no están, no aparecen, y sobre todo no aparecen aquellas que están asociadas al autocuidado, ¿no? Sacarse un turno al médico, ir a algún tipo de revisión o de control, o ir al psicólogo, como traía Lucho, y sobre todo poder visibilizar aquellas que tienen que ver con gestiones invisibles, como pensar la agenda de las tareas del hogar o de la distribución de actividades dentro de la familia. Ahí aparece algo a través del chat. Leo, mi esposo es el único en el grupo de mamis de WhatsApp, repartimos esa inmensa carga mental. Bueno, igual fíjense, ¿no? Cómo se nos reproduce esta idea de mamis, ¿no? Como que todavía siguen siendo algunas cuestiones pensadas, ¿no? Ahí la feminidad haciéndose cargo. Perfecto, buenísimo, gracias, Cris. Y bueno, por último, esta propuesta de trabajar específicamente con los hombres en posición de liderazgo dentro de las organizaciones, entendiendo que nos enfrentamos a un problema que es cuando la masculinización de los espacios de trabajo en general y de liderazgo en particular se ve como una consecuencia natural de la cultura organizacional o de la cultura en general, abona a la reproducción o a la perpetuación de las desigualdades por razones de género, ¿no? Eh, Esto nos trae un desafío que tiene que ver con poder comprender que cuando los actores decisores no asumen compromisos genuinos, profundos, sostenibles en relación a la agenda DEI, de algún modo esperan que se les demuestre cuál va a ser el retorno, ¿no? De invertir en esta agenda, ¿no? Y eso nos presenta una oportunidad, también un desafío, porque no es una tarea sencilla, y que tiene que ver con poder medir, ¿no? Cuantitativa y cualitativamente, cuáles son los beneficios de invertir en la agenda de diversidad, equidad e inclusión, pero también en poder hacer visibles cuáles son los perjuicios de no estar trabajando con los hombres al respecto, ¿no? ¿En qué sentido? En que podamos trabajar en visibilizar cómo el no trabajar con los hombres influye en la reproducción de situaciones de acoso y de violencia, cómo eso puede generar un clima laboral de malestar que atente contra la retención de talentos, contra la productividad dentro de la organización, cómo el hecho de que los hombres no cuidemos de nosotros mismos nos puede llevar a
accidentes de trabajo o a el uso reiterado de licencias por lesiones o enfermedades evitables. Es decir, o como un clima de malestar por situaciones de desigualdad, de machismo, de imposibilidad de crecimiento o de ascenso para las mujeres y las diversidades también puede ser un obstáculo para la innovación, para la creatividad o un motivo de salida, ¿no?, de la organización. Poder visibilizar todo esto también como consecuencia de no realizar un trabajo sostenido en el involucramiento de los hombres en la agenda de diversidad, equidad e inclusión, también puede ser una estrategia de relevancia para el trabajo con hombres. Y acá solo para tener en cuenta, digamos, la importancia de darnos un trabajo específico con los hombres líderes, básicamente porque son el 89% de los puestos de gerentes, digamos, en las empresas de América Latina y el Caribe, y el 85% de los puestos en los directorios de las empresas, ¿no? Entonces, querer transformar esta cultura organizacional sin involucrar de manera genuina y sostenible a quienes lideran estas organizaciones, claramente es un impedimento. ¿De qué manera buscamos trabajar con los hombres líderes? Bueno, tiene que ver justamente con invitarles a pensar cuáles son las acciones y reflexiones que pueden promover para contribuir a estos espacios laborales equitativos, estos espacios laborales para que sean más equitativos, diversos e inclusivos, reflexionando sobre cuál es la zona, digamos, de control, de influencia y de preocupación, en el sentido de en qué áreas ellos tienen una posibilidad de intervenir de manera directa para transformar las cosas. También revisando las acciones en términos de impacto y de viabilidad, precisamente para invitarlos a un llamado a la acción. Y ahí también tenemos un desafío que les quería invitar a Luis a poder hacer mención al respecto, que es cómo articulamos este enfoque de masculinidades con las políticas de diagnóstico e implementación. Gracias, Lucho. Sí, justamente, a ver, siguiendo un poco la línea de todo el desarrollo del programa, una de las intenciones de poder, digamos, y visibilizarnos como hombres, como sujetos de género, con responsabilidades y deberes, digamos, dentro de todo este cuestionamiento de lo que refiere a la agenda de equidad, igualdad de género, diversidad, equidad e inclusión, pasa también por poder arrojar datos, información situada, precisa. Sabemos ya que toda la bibliografía existente un poco nos dibuja el gran panorama, pero creemos que internamente en las organizaciones el hecho de que como hombres aún no identifiquemos que tenemos un rol específico a desarrollar, a cumplir con acciones específicas dentro de esta agenda, pasa mucho por no contar aún con las herramientas del lenguaje, las categorías, los conceptos, los datos, para poder visibilizarnos dentro de esta situación, ¿no? Entonces un poco traemos, digamos, la atención sobre la necesidad de poder generar información a partir de herramientas diagnósticas que nos evidencien, digamos, cuáles son las fuerzas que generan que haya esta invisibilización, qué es lo que pasa con el orden de privilegios, dónde está el orden de nuestras responsabilidades como hombres, como sujetos de género, que también hacemos parte de esta dinámica, sobre todo si pensamos, bueno, como bien lo mencionaba Lucho hace un momento, que bueno, los liderazgos son fundamentales para motorizar la agenda dentro de las organizaciones. No es igual intentar impulsar una agenda sin contar con el apoyo de los liderazgos a poder contar con los liderazgos que se ven dentro de estas situaciones, que se ven dentro de esta dinámica. Y bueno, para ello es necesario, de vuelta, poder generar información precisa, situada, con datos, sobre estos temas. Entonces un poco la apuesta es también a ahondar en estos mecanismos, tanto cualitativamente como cuantitativamente, para generar información que luego nos lleven a otros instrumentos de implementación que obviamente se traduzcan en acciones concretas, acciones específicas, que estén acompañadas por estos hombres que, bueno, son obviamente una población gigantesca. Entonces, bueno, es necesario obviamente contar con esta información, que obviamente signifique una posibilidad de arrastrar esa responsabilidad
colocarles en el centro también de enunciación junto con los otros géneros a ofrecer soluciones, digamos, concretas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Luis. Les compartimos entonces la última de las cuestiones que teníamos acá previstas mostrarles a ustedes y nos damos unos minutos por si hay algunas preguntas. Vi que había alguna por el chat. Esto tiene que ver con un posible llamado a la acción y es una propuesta acerca de cómo seguir después de esta presentación que les compartimos para realizar un sondeo, ¿no? Un sondeo acerca de está siendo el impacto de la agenda de diversidad, equidad e inclusión en los hombres de sus organizaciones. Este es un sondeo de carácter gratuito que es un instrumento que ya está diseñado, en el cual estuvimos trabajando con el área de relaciones institucionales para que las organizaciones puedan poner a circular entre los hombres de su organización. ¿En qué sentido? En que nos permita ver cuál es el grado de conocimiento, las actitudes, las percepciones que estos hombres están teniendo en torno a la agenda de diversidad, equidad e inclusión implementada en sus organizaciones, fundamentalmente con el objetivo de mejorar la comunicación, la implementación y la efectividad de esas iniciativas, identificando cuáles son las oportunidades que podemos tener para involucrar a los hombres, ¿no? No solo si están participando, de qué están participando, qué beneficios le encuentran, digamos, a esos espacios de los que participan, sino también qué consideran que le está faltando a la agenda de diversidad, equidad e inclusión para que le llegue a los hombres. ¿Cuáles son sus necesidades, sus expectativas, sus deseos en relación a temáticas que esta agenda podría desarrollar y hoy no está desarrollando, y que de esa forma nosotros podamos proponerles algunas estrategias que haga que resulte más efectivo ese abordaje, ¿no? Tienen un QR en pantalla que les permite, en el caso de querer hacerlo, agendar una reunión con algunos de nosotros para que podamos contarles un poco más en qué consiste este instrumento, mostrarles algunas de las secciones, de las preguntas que tiene y eventualmente, si deciden realizar este sondeo, que podamos sumarles a una de las secciones, digamos, de este instrumento, donde se despliegan los nombres de las organizaciones que van a realizarlo para que sus trabajadores puedan seleccionarlo. Y de esa manera, una vez que termina el periodo que vamos a ofrecer para que se realice el sondeo, podamos hacerles una devolución para que vean qué es lo que los hombres de su organización están percibiendo respecto a la Agenda Day y qué les podríamos proponer para avanzar en ese sentido. Te traigo dos Sí, preguntas Cris, del chat. dale. Una Para dice, que... ¿los talleres lo dan exclusivamente en organizaciones o hacen talleres abiertos? Es la primera. Entonces, si quieres responder, te leo las dos. Yo En principio los ensayé una talleres que estamos... pregunta. Sí. Ajá. Yo digo, ensayé una pregunta, no ensayé una respuesta. Ahí lo que le estaba comentando es que en general los hacemos dentro del marco de instituciones, pero también hemos hecho talleres abiertos, con lo cual, nada, si hay algo, una idea que se les ocurre al respecto de esto, nos llaman y lo charlamos, ¿eh? Pero digo, lo pensamos en ese marco, pero tranquilamente se puede llevar a otro espacio. Y otra, traen la pregunta sobre los indicadores, si les podríamos dar algún ejemplo de los indicadores de medición con los que se pueden evaluar el impacto de los talleres en la estrategia Day. Bien, perfecto. Bueno, ahí venimos como trabajando un poco en identificar desde indicadores que son más de carácter cuantitativo, que tienen que ver con, en función de las actividades que X organización haya implementado, digamos, en el marco de su Agenda Day y que eran aptas para la participación de hombres, qué porcentaje de hombres efectivamente ha participado, ¿no? Eso puede ser tanto en actividades específicas, no sé, talleres de sensibilización o de capacitación, como participación de hombres en órganos de gobernanza ligados a la Agenda Day, sea un comité de diversidad, equidad e inclusión, sea un ERG,
o algunas redes que las organizaciones puedan tener para promover esta agenda. Siempre que sean espacios aptos para la participación de los hombres, bueno, ver si efectivamente los hombres están participando o no. Otras tienen que ver ya con indicadores más de carácter cualitativo, que puede ser el grado de satisfacción de esos hombres en las actividades que han participado. Si consideran que les ha beneficiado, si consideran que han podido realizar cambios concretos en su vida en general o en el espacio laboral en particular. De algún modo eso nos permite ir viendo algo que tiene que ver más con las percepciones que tienen los hombres respecto a esa agenda y también identificar, que son por ahí esas preguntas más abiertas en el marco del sondeo, qué otros temas consideran ellos que la agenda de diversidad, equidad e inclusión debería contemplar y hoy no está contemplando, ¿no? En muchos casos, lo que nos ha sucedido en algunos talleres es que las acciones que los comités de diversidad, equidad e inclusión consideran que son parte de su agenda, no necesariamente son percibidas por los hombres como tales, ¿no? Por poner el caso, las licencias por paternidad. No lo piensan como parte de la agenda DEI, sino como un beneficio de la política de recursos humanos, ¿no? Entonces, eso también reproduce la idea de que la agenda DEI no les habla a ellos, no le beneficia a ellos. Entonces, ahí lo que tenemos, por ejemplo, es una oportunidad en términos de diseñar una estrategia comunicacional que nos permita hacer ver a esos hombres que esa política es una política de diversidad, equidad e inclusión diseñada para beneficio de los hombres padres, ¿no? Digo, identificar esas brechas de entendimiento, de comprensión respecto a la agenda, nos permite quizás no tener que salir a inventar una política, sino mejorar la forma en que comunicamos la política que ya estamos implementando y que a los hombres no les llega como tal, reproduciendo el imaginario de que ellos no son parte de esa agenda, que no están beneficiados por esa agenda. Es más, que esa agenda los amenaza porque, como nos decían el otro día, después de la presentación de un evento, una colega de la industria petrolera, hay hombres que consideran que ser hombre, ser cisgénero, ser heterosexual o ser blanco hoy es algo que los perjudica en el marco de sus organizaciones, ¿no? Entonces, digo, esa percepción de que características que tienen que ver con posiciones de privilegio, de ventaja en el marco de la sociedad, sean percibidos por ellos como una amenaza o como un factor de riesgo, claramente tiene que ver con cierta distorsión, digamos, de esa realidad que nosotros tenemos que poder comunicar de manera más efectiva para que la vean de forma tal que sean socios, aliados, digamos, de esta estrategia y no que la perciban como algo que va en su contra, ¿no? También había visto una pregunta que tenía que ver algo con la obligatoriedad de la participación de los hombres. En principio, eso es algo que tiene que definir la organización, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que se da para el involucramiento de los hombres? En términos generales, no son actividades obligatorias, pero sí hay estrategias para que tampoco quede tan librado a la voluntad individual, que es cómo nos damos políticas para que las convocatorias sean más efectivas, de qué manera se realizan en horarios de servicio, de qué manera los hombres líderes son comunicadores, ¿no? Convocantes a esta agenda y no queda solo en las mujeres del Comité de Diversidad que insisten para que los hombres participen, sino que contamos con otros hombres que son, que ocupan lugares de referencia o de jerarquía dentro de la organización para que ellos sean promotores del involucramiento en la agenda y Bueno, buscar ahora diferentes estrategias, ¿no? sumo Sí. una que me parece súper interesante, porque nos quedó como anécdota de una organización que hace 2 años atrás nos convocó para la Semana Internacional del Hombre, que para nosotros era todo un desafío de The Grow, y sin embargo una estrategia muy interesante porque utilizaban la efeméride justamente para plantear este tipo de talleres y espacios. Y es ahora en noviembre del 18, así que quienes tengan organizaciones o participen de espacios con masculinidades puede ser una buena estrategia de queremos reconocerte y sin embargo detrás de eso vienen estos espacios más de reflexión, de introspección, de debate. Buenísimo, Cris. Sí, ahí también Ignacio traía esta cuestión de que también para los hombres esta idea del sacrificio por el trabajo lleva como a no quejarse o a no demandar o a no pedir el día de, ¿no? Vinculado, por ejemplo,
a esto que nos transmitían muchos trabajadores cuando hicimos la reflexión sobre las licencias. Nos decían, bueno, yo la cantidad de actos escolares de mis hijos que me perdí porque sabía que aunque tenía el derecho a pedirme el día, mi jefe percibía que eso era falta de compromiso con la organización, que yo dejara de venir a trabajar por ir a un acto escolar de mis hijos, ¿no? Entonces, no solo tiene que ver con el derecho, que ahí bien Cristian dice, no solo un beneficio, sino un derecho, sino con el uso efectivo de ese derecho, ¿no? Podemos tener la licencia pero si tenemos un contexto laboral, un clima organizacional donde hay prejuicios y perjuicios por tomar días vinculados a las tareas de cuidado y corresponsabilidad, bueno, efectivamente eso termina disuadiendo a los hombres de hacer un uso efectivo de ese derecho, y eso tiene que ver con cómo podemos trabajar en la problematización y en la erradicación de esos sesgos que de algún modo siguen imposibilitando o obstaculizando el involucramiento de los hombres en las tareas de cuidados. Bueno, ¿algo más que quieran compartir, preguntar, comentar? Ya estamos en 1:15 de webinar. Igual, nada, mientras tanto, si van pensando, si quieren preguntar algo más, vamos a compartirles la grabación, así que lo van a poder repasar. Aquellos que tuvieron que ir antes también se las vamos a enviar, como aquellos que no llegaron a sumarse, pero que se inscribieron, así que para que tengan el material. Cualquier duda, consulta, nada, nos la hacen llegar. Esto, como les contaba Lucho, el sondeo ya empezó a girar y nos parece muy interesante porque se contesta como con mucha honestidad. Entonces hay como hombres muy tranquilamente dicen, no me interesa en lo más mínimo la agenda, jamás participaría de estos espacios. Pero bueno, ¿no? Si no tenemos esos datos, tampoco pensamos esas estrategias reales, ¿no? De cómo llegarle, cómo motivar para que realmente se sientan. Alguien en un momento, creo que en uno de los pallets puso que, bueno, por supuesto que también hay mujeres que resisten a esta agenda, totalmente cierto, por supuesto que hay muchas mujeres que resisten, pero entendemos que también, no, por lo menos desde Grow, ¿no? Ya trabajamos en otras estrategias para atender eso, y lo que más nos costaba es cómo hacer para generar algo que sea algo más que un taller para los varones, ¿no? Algo más que un solo espacio donde les escuchamos, bueno, que proponerlo como programa, de tomarlos con esa importancia que tiene para realmente sumarlos a esta transformación y que lo sientan como tal. Bueno, buenísimo. Entonces quedamos ahí a disposición para reunirnos en relación a la propuesta del sondeo, al mail, desde el cual les hicimos los recordatorios y les enviamos el enlace para conectarse hoy. También lo pueden utilizar como vía de contacto si tienen algún interés, consulta para hacernos al respecto. Tanto en las redes sociales de Grow como en la página web van a encontrar notas de opinión donde trabajamos algunos de estos temas que les fuimos presentando hoy, así que quedamos a disposición para poder seguir articulando con ustedes iniciativas que nos permitan implicar a los hombres en este proceso de cambio y transformación. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Buenísimo. Nada, estamos leyendo los mensajes de despedida, así que gracias ahí, Soraya, con ese mensaje hermoso. También ahí te ponemos varios corazoncitos y Milagros también. Gracias a todos. Bueno, cualquier cosa, acá estamos, Un placer. Hasta luego. Gracias, hasta la próxima.